A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si la universidad dejara de ser un lugar donde solo se consume información y se convirtiera en un lugar donde se crea? ¿Y si los estudiantes pasaran de ser receptores pasivos de conocimiento a ser, productores de conocimiento? Esa es, justamente, la idea tan potente que vamos a explorar. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? El modelo que conocemos de toda la vida es bastante claro. Ir a clase, tomar apuntes, memorizar todo lo que se pueda y repetirlo en un examen. Pero seamos honestos, ¿eso de verdad prepara para los desafíos del mundo actual? Todo indica que ya no, que necesitamos un cambio de enfoque, y uno bastante radical. Entonces, antes de saltar a la solución, es clave entender bien la dimensión del problema. ¿Cuál es exactamente ese desafío que enfrentan las universidades hoy en día? El punto es este. El mundo ya no necesita enciclopedias con piernas. Para eso ya tenemos Internet y la inteligencia artificial. Lo que se necesita, con urgencia, son profesionales que sean como detectives del conocimiento. O sea, gente capaz de mirar una situación compleja, identificar cuál es el verdadero problema de fondo y a partir de ahí proponer soluciones que estén basadas en datos, en evidencia. Ahí es donde está el valor real. Y bueno, frente a este reto tan grande, emerge una propuesta que es fascinante. Hablemos del aprendizaje basado en investigación, o como lo vamos a llamar para abreviar, ABI. Ojo con esa palabra integra, porque esto no se trata de poner una materia de metodología de la investigación al final de la carrera y listo. No, es algo mucho más profundo. Se trata de que la investigación sea el motor que mueva el aprendizaje de todos los días, en todas las asignaturas. Y aquí está, yo creo, el corazón de todo este cambio. El profesor deja de ser esa figura del sabio en el escenario que tiene todas las respuestas para convertirse en un guía que acompaña el proceso. Su trabajo ya no es dar respuestas, sino ayudar a los estudiantes a que formulen mejores preguntas. La dinámica del aula con esto cambia por completo. Ok, ¿y cómo se ve esto en la práctica? Bueno, en esencia, es como una simulación del método científico. Todo arranca con una pregunta, con esa chispa de curiosidad. A partir de ahí, los estudiantes se meten de lleno a buscar información, a diseñar cómo van a investigar, recolectan sus propios datos y, lo más importante, aprenden a interpretar qué significa todo eso que encontraron para, al final, comunicar sus hallazgos. En pocas palabras, no leen sobre ciencia, hacen ciencia. Claro, todo esto suena genial en la teoría, ¿cierto? Pero, ¿funciona en el mundo real? Pues la respuesta corta es que sí. Y para que lo veamos más claro, vamos a darnos una vuelta por distintos lugares del mundo y ver el impacto que ha tenido el ABG. Nuestra primera parada es Ecuador. Fíjense qué interesante lo que pasó aquí. Al implementar el ABI, no solo mejoraron los estudiantes, es que se contagió a toda la institución. Se generó una especie de efecto dominó. Los estudiantes investigando motivaron a los profesores a investigar más, y esto transformó la cultura completa de la universidad, convirtiéndola en un verdadero centro de generación de conocimiento. Ahora, de Ecuador, nos vamos a Cuba, a un área tan pero tan crítica como es la medicina. Este caso es clave porque demuestra que la ABI no es pura teoría. Al aplicarlo a la prevención en salud, los futuros médicos no solo memorizaban protocolos, aprendieron a pensar como científicos, a cuestionar, a investigar, una habilidad que literalmente puede salvar vidas. Y terminamos nuestro viaje en España, donde una revisión de muchísimos casos lo confirma. El ABI es como una fábrica de lo que llaman competencias transversales. ¿Qué es eso? Bueno, son esas habilidades que sirven para todo, sin importar la carrera. Pensamiento crítico, colaboración, resolución de problemas. Y aquí hay un dato clave. La motivación de los estudiantes se dispara. Porque claro, cuando el aprendizaje tiene un propósito real, cuando se trata de descubrir algo nuevo, la energía cambia por completo. Pero bueno, seamos realistas. Ninguna metodología es una varita mágica. Para entender de verdad el ABI, tenemos que mirar las dos caras de la moneda. Sus ventajas, que son enormes, y también los obstáculos que no son para nada menores. Y aquí vemos la tensión claramente. Por un lado, los beneficios son espectaculares. Estudiantes más autónomos, más críticos, más creativos, más motivados. Pero por el otro, los desafíos son estructurales, son profundos. No basta con que un profesor tenga buenas intenciones.
Hablamos de planes de estudio que son demasiado rígidos, de la necesidad de formar a los docentes en este nuevo rol y, por supuesto, de la complejidad de evaluar un proceso de investigación y no solo un resultado final. Entonces, si ya conocemos los desafíos, la pregunta es, ¿cómo se logra que esto funcione? La respuesta parece estar en que no se puede hacer con acciones aisladas. Se necesita un compromiso de toda la institución. Veamos cuál sería la receta para el éxito. El mensaje aquí es súper claro. El cambio tiene que venir desde arriba. Se necesita una política institucional que lo respalde de verdad. Se necesitan currículos que sean flexibles, que den tiempo y espacio para explorar. Y por supuesto, hay que apoyar y formar a los profesores. Pero fíjense en el último punto, que quizás es el más importante, la evaluación. De nada sirve fomentar todo esto si al final del día la nota depende de un examen de memoria. El sistema tiene que aprender a valorar el proceso completo, la curiosidad, el intento, el error y finalmente el descubrimiento. Y esta frase lo resume todo. Es que encapsula la revolución completa. El objetivo ya no es llenar recipientes con datos. El objetivo es encender motores. Es cambiar la identidad del estudiante, que deje de verse como un simple consumidor de información y empiece a verse como un productor activo de conocimiento. Es, de verdad, un cambio de juego total. Así que, al final, la pregunta con la que nos quedamos no es si este modelo funciona. La evidencia es bastante clara. La verdadera pregunta es si nuestras instituciones, nuestras universidades, están realmente listas para liderar este cambio, si están preparadas para formar a los profesionales que van a construir el futuro y no a los que simplemente van a recordar el pasado.